Fue el Día Mundial de los Guardaparques, ¿eh? Así es que, bueno, por supuesto, cumplen una tarea fundamental y aquí en nuestra provincia hay muchas reservas naturales, los guardaparques están en medio de la soledad a veces, Sí, ¿no? tenemos uno de los parques más hermosos, ¿no? de También, Sudamérica. también. Así es que tenemos a Lucas Aros, que es guardaparque, nada más y nada menos que en el Parque Aconcagua. Y bueno, nos ha atendido para poder hablar un poquito acerca de esta actividad y algunas cositas que están sucediendo. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. ¿Cómo les va, Natalia, Antonio? Buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, feliz día por el día de ayer. Gracias. Debo decir que ayer no fue un gran día del guardaparque A ver, por lo menos ¿Qué pasó? para los mendocinos. contanos, ¿qué pasó? Nada, nos pasa cuestiones que venimos arrastrando desde hace un buen tiempo, por lo menos 10 años, tal vez un poco más. Ajá. Esto de carencias que se hacen ya sistémicas. Ayer 4 compañeros guardaparques en Malargüe se quedaron sin su trabajo, terminaron sus contratos y habían sido refuerzos que habían sido muy importantes para el trabajo en las áreas protegidas del sur y de repente se quedaron sin esos contratos, que tampoco eran una maravilla porque era poca plata, pero bueno, era trabajo para compañeros y era protección para el territorio, ¿sí? ¿Esto es en Yancanelo, allá en los humedales que hay en el sur? Eran para Yancanelo, Payunia y para Caverna. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se les terminó el contrato? ¿Ya lo sabían? ¿Tenían alguna esperanza de que eso se extendiera? ¿Qué pasó? Por la precariedad, porque supuesto, en un principio iban a hacer contratos de refuerzo anual y eso terminó mutando a unos contratos de emergencia para poder paliar la crisis de personal que tenemos en las áreas protegidas, en las del sur, en las del centro, en las del norte, pero bueno, no hubo más plata y bueno, y se terminó. O sea que esos lugares, nada, tienen poco personal o no hay nadie directamente. No, tienen poco personal. Tienen poco personal. En casi todas las áreas protegidas tenemos gente, tenemos guardaparques. En todas las áreas protegidas somos pocos, pero Malargüe tiene particularmente una crisis de personal que hace que, por ejemplo, con la pérdida de estos 4 compañeros, que son 2 chicas y 2 chicos, se obliga al cierre del área protegida de Yancanelo, el humedal más importante de Mendoza, un sitio Ramsar, Claro. una de las primeras áreas protegidas de nuestro sistema, emblema de la conservación en Mendoza. ¿Cómo el cierre? A ver, contanos un poquito cómo sería eso. Ya no se va a poder movilizar grupos de gente ni nada. Turistas, claro, va por ese lado. ¿Por qué lo decís? Es un cierre en lo práctico, Claro. no en lo formal, digamos. Obviamente, pero ¿por qué se da? Si vos no tenés personal, ahorita Yancanelo es una reserva que tiene 90.000 hectáreas, trabajé en Yancanelo, que tiene una sola seccional que está en la ruta provincial 186, que exige una operatividad increíble porque es un territorio inmenso que tiene muchísimas amenazas, desde cacería furtiva, turismo por ahí sin control, hasta un yacimiento petrolífero de los más importantes que tiene Mendoza, que está a metros del humedal, porque dependiendo del pozo está a metros del humedal. Eso tiene que estar permanentemente monitoreado. Y cuando vos te quedás sin personal, básicamente estás cerrando la reserva, digamos. ¿Cómo se divide en el trabajo para conocerlo mejor, no? Porque sabemos que hacen un gran trabajo, que cubren... Aparte de 90.000 hectáreas. Claro, que cubren mucho, por ahí es imposible pensar tener la cantidad de gente que debería hacer falta para cubrir tanto espacio, ¿no? Físico, pero ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Que no lo conocemos mucho. Nosotros, todos los guardaparques de Mendoza, tenemos un régimen de servicio que es de 1 por 1, es decir, 15 días de trabajo por 15 días de franco, o alguna variante como 7 días por 7 días, o
o algo parecido, dependiendo de la operatividad de cada reserva. Me tocó trabajar en Yancanelo hasta el 19, y trabajamos en grupos de 3 personas, que se relevaban con otras 3 personas, y teníamos organizadas nuestras 2 semanas de trabajo en las diferentes tareas, dependiendo de recursos como vehículos, comida, etcétera, ¿sí? Y es un montón cuando vos tenés que enfrentarte a 90.000 hectáreas, y estoy hablando de una reserva más o menos mediana, porque tenemos reservas más grandes todavía que eso. Claro. Es loco, pero uno se organiza para trabajar esos territorios. Y evidentemente no abarcamos todo lo que pretenderíamos abarcar, pero cuando vos estás haciendo presencia, ya las amenazas o algunos grupos disminuyen. Sí, además obviamente están en los lugares más sensibles o de mayor riesgo, esas cosas, me imagino, ¿no? Sí, y por otro lado los guardaparques tenemos una función social muy importante en los ambientes rurales. Son prácticamente la única presencia del Estado, junto con algunas salitas de primeros auxilios, y no hay mucho más. En general las policías están lejos de ahí, la seguridad casi que cae por decantación sobre esta figura, y entonces eso es muy importante. Mirá cómo será esto de lo trágico que anoche discutíamos esto con unos compañeros de Malargüe, y unos vecinos dieron aviso que había habido un accidente ahí en la ruta 186 en Yancanelo, dentro del área protegida, y falleció un vecino, y ellos estaban intentando comunicarse por radio con los guardaparques de la seccional El Sauce, que es la que se cerró porque ya no hay personal, intentando pedir ayuda que nunca consiguieron. Claro. Si bien la palabra ya un poco te lo indica, guardaparque, ¿qué es lo que hace un guardaparque? Básicamente la figura históricamente es la de fiscalización, control y vigilancia. Es la que es quien monitorea un territorio tratando de que las amenazas que ese territorio enfrenta se disminuyan o se alejen. Y dependiendo del área protegida puede ser cacería furtiva, incendios, alguna actividad industrial, el mismo turismo, lo que presente. El guardaparque es el resguardo contra cualquier amenaza que pueda presentar un territorio. Protección, conservación de toda la biodiversidad que hay ahí en el lugar. Sí. Un día tuyo, por ejemplo, en el lugar, cuando te levantás, ¿cuáles son tus actividades en el día, digamos, y cuándo termina el día? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Empieza cuando te levantás, nunca sabes, ningún día vos sabés cuándo terminás, la verdad. Porque son espacios absolutamente dinámicos y vivos, donde el trabajo no es como si tuviéramos una actividad urbana. Aquí en Aconcagua, ahora porque estoy aquí, por ejemplo, es un área protegida que empezamos a las 8 o 9 de la mañana preparando el día para lo que va a ser el flujo turístico, y debería terminar entre las 6 y 7 de la tarde, pero eso no es cierto porque estamos a la orilla de la ruta 7, hay accidentes de tránsito, hay tráfico de personas, viene gente, entra, sale. Siempre pasa algo, se presta apoyo a otras instituciones y así. Claro, apoyo. Apoyo. Bien. Bueno, ¿van a hacer algún reclamo por esta situación de los compañeros de ustedes despedidos o cómo sigue la historia? Sí, nosotros estamos nucleados en ATE, en el sindicato, en la Asociación de Trabajadores del Estado. Estamos canalizando por ahí algunos reclamos, y también formamos parte de la Federación Latinoamericana de Guardaparques y de la Federación Mundial de Guardaparques, que son instituciones muy importantes a nivel región, a nivel del mundo, y ya estamos canalizando estas cuestiones, intentando que el Estado vea que es importante. Nosotros sabemos que hay otras urgencias como salud, seguridad y etcétera, pero la conservación de la naturaleza y la conservación de los espacios naturales, sobre todo en el medio
en el medio natural, en el medio rural, son importantes si querés sostener lo último que queda en el planeta, porque básicamente somos los que cuidamos esta última frontera, que es lo que no se perdió todavía. Lucas, ¿hace cuánto trabajas ahí, como para ponernos en contexto? ¿Hace cuántos años que estás en ese lugar, en ese espacio? Hace 5 años que estoy en Aconcagua, hace 21 que soy guardaparque. Una vida. Y, una cuestión que es importante, sí. que no es muy importante. En el mundo, los y las guardaparques son agentes de los estados que son de oficio. Mendoza tiene una rareza por sobre la mayoría de las provincias de Argentina y sobre todo el mundo, que todos sus guardaparques son profesionales. En Mendoza los guardaparques son profesionales, somos todos egresados de nuestras escuelas de guardaparques, o escuelas de Mendoza y del país, pero todos personales absolutamente profesionales, todos personales técnicos. Cuando eso no pasa en el mundo, cuando el guardaparque en el mundo es alguien que se presenta de oficio a trabajar en los territorios, y es muy válido que así sea, y es importante que así sea, pero a esto se le suma la profesionalización de nuestro servicio. Claro. Bien, ¿y cuál es digamos, el sueldo medio de un guardaparque? La verdad que nosotros hemos quedado muy atrasados, como muchos trabajadores públicos, pero un guardaparque en promedio está en 600.000 pesos en Mendoza. Tenemos los sueldos absolutamente retrasados. Tenemos compañeros que ganan incluso menos, 450.000 pesos. Todo el cuerpo de guardaparques está por debajo de la línea de pobreza, estadísticamente al día de hoy. Bien, es una miseria, realmente. Me imagino que los contratos estarán incluso más bajos, ¿no? Y evidentemente, si te estaba hablando de la gente que está trabajando en planta. Claro. La verdad que es una pena porque y uno puede ver qué es lo que espera, qué es lo que proyecta sobre la naturaleza cuando un Estado maltrata a sus trabajadores de la naturaleza. No, y también el tema de las prioridades a veces que el Estado da, ¿no? Cuando tenés un legislador con un montón de asesores que cobran muchísimo más que eso, vas a saber como 4 veces más seguro, y donde hay que tener gente, nada, le terminan el contrato, se lo quitan. Y estamos hablando de 130 trabajadores, no somos mucho más trabajadores que eso. Claro. No somos instituciones como las instituciones más grandes. Sí, de hecho, somos si quieren hacer un achicamiento o un ahorro, no es por ahí, me parece. Y estás golpeando al más débil, al más pequeño, al que está en el medio rural, al que tiene la carga horaria más alta de toda la provincia. Nosotros trabajamos 360 horas mensuales, no hay ningún empleado en la provincia que trabaje ese horario, ni siquiera la policía con recargos. Bien. Bueno, auguramos que esta situación pueda mejorar. Nosotros, más allá de poder saludarlos por el Día Mundial de los Guardaparques, queremos también visibilizar a través de esta nota contigo esta situación, ¿no? Porque después que nos declaramos amantes del medio ambiente, pero justamente los que están cuidando toda esa biodiversidad y todo lo demás, son los que son más castigados a la hora de pagar su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, un poco visibilizar eso, porque muchas veces no pasa. Ustedes están en esas zonas remotas y no están acá en la explanada de la Casa de Gobierno para poder hacerlo. Y eso es hacer patria también. Sí, ese tipo de trabajos es hacer patria. Es que es cuidar nuestros recursos. Bien, Lucas, te mandamos un abrazo muy grande. Les agradezco mucho la nota. No, por favor. Adiós, hasta luego. Adiós. Estamos hablando con Lucas Aro, guardaparque. En este momento está en el parque en Aconcagua, 21 años de guardaparque, y bueno, la provincia desafectando a 4 contratos que no llegarán a los 400.000 pesos. Y su sueldo después de tantos años, 600.000 pesos. 4 por 4, se ahorran un palo 600 por mes, impresionante. ¿Para dárselo a algún legislador, será? Para saber para qué, ¿no? Pero lamentable que sea así. Muy lamentable. Bien, en las 7 de la mañana
con 59 minutos en todo el país. Sigue la gente anotándose para las entradas para ir al cine. Buen día, chicos, compartimos este celu con mi compañero de trabajo. Soy Cristina, la de los ñoquis del lunes. Ay, los ñocazos. ¿Gané algo? Me pregunta. Claro, o sea, que un día tiene uno el celular, otro día lo tiene otro. Pucha, ¿cómo hacemos para enterarnos de los premios? Tenés que decirle a tu compañero que te cuente. Ay, mira, por ahora no.